A las reformas de López Obrador, los morenistas no les cambiaban ni una coma. A las de la presidenta Sheinbaum, las patean para que entren en vigor dentro de 5 años. Hoy a la presidenta se le vio decepcionada, resignada. Ayer los senadores oficialistas aprobaron, sí, la reforma de la doctora Sheinbaum para evitar el nepotismo en la política, pero decidieron que no va a entrar en vigor ahorita, que va a entrar en vigor dentro de 5 años, en el 2030, cuando Claudia Sheinbaum esté en sus últimos meses de presidenta. El Partido Verde, aliado del régimen, le enmendó la plana a la presidenta. Y su propio partido Morena también. ¿Quiere sorprenderse de algo más? ¿Sabe quiénes apoyaron sin moverle una coma a la propuesta de la presidenta contra el nepotismo? El PAN y Movimiento Ciudadano. ¿La oposición? Sí, ellos sí querían la reforma antinepotismo. Pero en el oficialismo pesaron más las familias, pesaron más los apellidos. De entrada, pesó más el Partido Verde. Hasta Morena antes acusaba al Partido Verde de ser un símbolo de la corrupción y el nepotismo porque el fundador del partido se lo heredó a su hijo, el famoso Niño Verde. Además, el gobernador de San Luis Potosí, que es del Verde, quiere dejar a su esposa de gobernadora. Y en Morena, pues qué le digo, para donde uno voltea están las familias que han vivido del nepotismo en la política. De entrada, los 2 coordinadores en el Congreso, Dan Augusto López y Ricardo Monreal. La parentela que tienen. Pero las Alcalde, los Batres, los Tadei. Y pues a la hora de la hora, primero la familia. ¿Que quiere la presidenta Sheinbaum acabar con el nepotismo? Está bien, le aprobamos su ley, pero ponemos que entre en vigor cuando ella se esté yendo en el 2030. ¿Se hubieran atrevido a hacerle esto a López Obrador? Nunca. Dice mucho de qué está pasando en Morena. El hecho de que una iniciativa de ley así, con estas características tan democráticas y tan nobles, haya motivado a que dejaran a la presidenta con un palmo de narices. Es una provocación a una presidenta que hasta ahora, no ha dado muestras de querer dar un manotazo sobre la mesa. Hay quien dice que no debe ser subestimada. Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues, que debería aprobarse para el 2027. Esa ya es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal. Esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. No hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. En el acuerdo al que tienen que llegar en un Congreso se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Sheinbaum dijo que si bien la ley antinepotismo va a entrar en vigor en el 2030, se van a ver muy mal ante el pueblo los que en las elecciones anteriores, por ejemplo en el 2027, quieran contender para un cargo que ocupa un familiar, incluso si son de su propio partido, de Morena. Finalmente los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? ¿Quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta? Pues es lo que se logró.